Continuamos en Torremolinos en abierto, aquí en el Boulevard Bainat de Torremolinos, y lo hacemos pues como cada martes con nuestra psicoanalista. Ella es Laura López. Bienvenida, Laura. Hola Marina, me alegro mucho de verte. Yo también a ti, porque como siempre me inspiras y hablamos de temas súper interesantes que a mí me gusta analizar, que quizá por el día a día que siempre vamos corriendo, pues nunca nos paramos a pensarlo. Pues este es nuestro sitio para pararnos, para hablar tranquilamente, para pensar, para producir entre las dos un pensamiento, ¿no? Porque hoy vamos a hablar, Laura, de un tema, pues yo creo que todas las personas tenemos, que son los miedos y las fobias. ¿Cómo podríamos definirlo? Bueno, habría que puntualizar también, ¿no?, lo que es el miedo a lo que es los miedos y las fobias, ¿no? Porque ya muchas veces hay que tener cuidado, porque muchas veces normalizamos ciertas tendencias que hay en nosotros o ciertos miedos y creemos que forma parte de nuestra personalidad. Y hay que puntuar que no es así. El miedo es constitutivo, es necesario que tengamos miedo, porque frente a un peligro es como una respuesta que uno se paraliza o tiene que hacer una acción contra ese peligro, o bien hay otro tipo de respuesta, ¿no? Pero es algo necesario para afrontar ese peligro. Para estar alerta, ¿no? Claro, para estar alerta. Luego hay otro, ese es el miedo, ¿no? Luego hay otros miedos que lo podemos relacionar más con la angustia. Hay una angustia que también es constitutiva, que es también el deseo que tenemos implicado en las cosas. Cuando vamos a hacer una entrevista, tenemos una charla, vamos a un acontecimiento importante, pues es normal que sintamos un poco de ese nerviosismo, ¿no?, que decimos, que tenemos un poco de miedo, lo podemos llamar vulgarmente, ¿no?, en ese sentido, pero no nos impide realizar la acción. Eso es lo importante, ¿no?, que ahí hablamos de que nuestro deseo está implicado. Luego hay otro tipo de miedo, que ya es el miedo incapacitante, el que nos inhibe, el que no nos permite realizar la acción, el que nos hace retirarnos, huir de esa situación, o incluso enfermarnos, ponernos mal en determinadas situaciones, y sabemos que muchas veces nuestro cuerpo lo escenifica a través del vientre, ¿no?, de reacciones en la piel, a veces que no te sale la voz, ¿no? Ahí hablamos también de una estructura más histérica, porque también quería comentar que hay una situación, que a veces hay miedo a tragar, que se llama fagofobia, pero no es exactamente, es como una pseudofobia, no es exactamente un miedo a eso, sino que es a través de nuestro cuerpo escenificamos pues frases, situaciones que a lo mejor en nuestra vida no podemos tragar, ¿no? Es decir, que todo va a ser como muy simbolizable a través de esos síntomas que no pasan, que a veces podemos llamarlo fobias, como un miedo racional, y a veces es otra escenificación en el cuerpo, que hablamos de otras cosas. Todo esto que nos cuenta puede tener también influencia en la educación que recibimos. ¿Por qué de pequeños tenemos unos miedos, de mayores otros? Yo más que educación, porque, a ver, es importante la educación, porque la educación nos va a poner los límites frente a esa situación en la que, bueno, nacemos desprotegidos, y sí que es cierto que la función que nos sostiene es nuestra mamá, ¿no? Es en la que llegamos al mundo y estamos indefensos, más que incluso animales en su desarrollo, que a los 6 meses ya son capaces de levantarse y de buscarse el alimento. Pero el ser humano, digamos que tiene una dependencia a esa primera figura, ¿no?, que son los padres, porque necesitamos un periodo mucho mayor de crecimiento, de desarrollo, para poder ser independientes en la vida, ¿no? Incluso vemos que hay personas que hasta los 40 años incluso aún siguen, ¿no?, con esa dependencia, ¿no? Lo digo así en forma de chiste, pero eso tiene mucho que ver con esos miedos que decimos, ¿no? Porque los miedos tienen que ver con un conflicto en la persona, con esa incapacidad de separarse de esa función y de entregarse al mundo. Entonces, no es tanto la educación, sino que tiene que ver con nuestro desarrollo afectivo, con esos sentimientos que también florecen en el seno familiar, ¿no?, que tiene que ver con el odio, con la hostilidad, con el conflicto. Digamos que en las fobias, que es también esa parte interesante del miedo, la fobia no es exactamente a un animal determinado, a una situación como los espacios abiertos, a un avión, sino que eso es como simbólico, expresa otro miedo, otro conflicto que utilizamos a través de ese desplazamiento psíquico para expresar
otras cosas que no queremos saber de ellas, ¿no? Y ahí hablamos de esa situación en la que la función madre es nuestro primer amor, la que nos sostiene, pero luego tiene que venir en la educación el padre, la función padre, el no, el límite, para establecer un límite en nosotros y separarnos y entrar en el deseo en el mundo. Y claro, muchas veces la fobia es como si se encapsulara ese temor que tiene que estar puesto, ese límite no está adecuadamente instalado y se desplaza a, por ejemplo, a ciertos animales, ¿no? Hay una fobia muy conocida en el libro de Freud que habla de la fobia del caso Juanito, que él tiene miedo a los animales, pero no a todos los animales, sino a un animal en concreto que es el caballo, que representa la figura de su padre. Claro, tenemos que tener en cuenta que en el niño va a haber una ambivalencia, a la vez que se va a querer al padre, también se le rechaza porque él que le viene a separar de mamá. Entonces, claro, en esa situación había un conflicto en esa corriente amorosa y esa hostilidad, y entonces la manera de huir de eso es ponerlo fuera, y ahora no se huye de ese miedo que hay, tiene que estar instaurado dentro de sí, sino que ahora se huye del animal para encauzar ese conflicto que había en el niño, en esa figura de los padres, en esa ambivalencia, ¿no? Es decir, que los miedos nos van a hablar de un deseo no tolerado en nosotros y que se va a desplazar en situaciones que por eso decimos que son miedos irracionales, porque tú le explicas a la persona, ¿no? Y tú sabes, tú dices, como voy a tener miedo a determinados insectos, o una situación de montarme en un ascensor, que muchas veces se recuerda, a lo mejor se dice que a veces es traumático porque es una primera experiencia que te ha pasado, que te has quedado encerrado en el ascensor y eso lo repite, pero no tiene por qué pasar, ¿no? Que habla más bien de que ahí eso es significativo para ti porque está asociado a otras cosas, que tienen más que ver con algo interno de la persona y no tanto con la situación en particular, porque si no a todas las personas que le hubiera pasado algo grave en nuestra vida o menos grave, nos pasaría eso, ¿no? Es una manera de elaborar, una mala solución de elaborar un conflicto interno en la persona. Es importante que nos analicemos, que busquemos esos miedos, que nos conozcamos. Sí, lo que pasa es que uno mismo no padece de eso, no puede, no tenemos instrumentos para desvelar esa verdad en nosotros. Incluso imagínate, porque hemos llegado a generar síntomas para no saber de esa verdad que hay en nosotros. Los síntomas son como satisfacciones sustitutivas, son metáforas de otras cosas que nosotros no, es como si hubiera una verdad en nosotros que no queremos saber de ella, huimos de eso que se representa en la fobia o en los miedos, ¿no? ¿Cómo podemos actuar ante estas fobias, ante estos miedos? ¿Cuáles pueden ser las soluciones? Bueno, yo recomendaría que, claro, no nos quedamos tan fiel a esos sentidos, ¿no? A creer que eso que me pasa es con ese avión o que es con esa dificultad para conducir, ¿no? Es también desarrollar un pensamiento que nos ayude a determinar que eso no es exactamente el miedo a coger el coche lo que me pasa, que hay un conflicto en mí que se está desplazando a eso, y no tomarlo como que yo soy miedoso, sino que es un desplazamiento de algo que a mí me pasa, y entonces pensarlo de otra manera, es ayudarnos a elaborar las cosas de otra manera, no quedarnos como que es una forma de ser. Pues claro, tenemos que tener en cuenta que vivir siempre va a ser una transformación continua en nosotros, un echarnos a la vida, ¿no? Y si hay dificultades, podemos llegar a limitarnos muchísimo, porque no va a ser el miedo a avión. A lo mejor tú te montas, se te quita eso, pero luego se te va a trasladar a otra cosa. Habla de cosas más profundas y que tienen que ver con esa dificultad de dar ciertos pasos en el mundo, de desarrollarnos, de relacionarnos con los demás, de ciertos deseos reprimidos en nosotros, hostilidades que no la podemos elaborar o deseos prohibidos que es como si uno tuviera miedo a que ese miedo no estuviera en nosotros, ¿no? Como si tuviéramos miedo a dejarnos llevar. Entonces eso, tener en cuenta que habla de otras cosas y que a veces por no ponerle atención, por no dar cuenta que es algo más complejo, nos vamos limitando la vida. Entonces, claro, muchas veces tienes miedo a una cosa y eso te recuerda luego a otra, te vas teniendo más miedo hasta que termina. Muchas veces hay personas que llegan al extremo de llegar a aislarse porque no pueden salir a la calle, porque hay muchas cosas ya de las que tiene ese miedo encapsulado ahí que no puede salir al mundo, ¿no? Entonces, a veces es muy limitante esa situación. ¿Podemos decir que entonces cuanto más mayores nos hacemos, más miedos tenemos? ¿O parece
¿sabes? Por lo Sí. que estás contando, parecería que no, que la experiencia te va quitando, o dependerá de la persona. Es que depende de la persona Claro. cómo lo resuelva, ¿no? Porque más experiencias, también las experiencias te ayudan a resolver algunas cosas de tu vida, a crecer, ¿no? Pero también es cierto que es como la persona está en conflicto consigo mismo. Si yo tengo una moral muy estricta, digamos que hay una parte desconocida de mí que va, nuestro deseo, que va a salir para satisfacer ciertas cosas de nosotros, pero luego va a estar el yo que va a mediar entre la realidad, lo que es conveniente, y nuestra moral, la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, en esa relación que tengamos con nosotros mismos, así vamos a expresar en nuestra realidad, vamos a solucionar de una manera o de otra. Entonces, no es que crezcamos y tengamos más miedo, sino es cómo uno se encuentra sano psíquicamente en ese sentido, cómo resuelva esos conflictos que hay en la persona. Entonces, ahí es donde se va a ver si esa persona lo resuelve de manera más adecuada o menos. Ya digo, miedo es normal sentir, pero no padecerlo. Porque cuando ya te coartan tu vida, te impiden ir a una entrevista de trabajo, te impiden trabajar o relacionarte, ¿no?, con otras personas, ¿no? Hay muchas veces que hay personas que tienen miedo a relacionarse con las personas del sexo contrario, ¿no?, o miedo a la sexualidad, ¿no?, que ahí se muestra en cómo hay una dificultad de traspasar esa barrera de lo familiar al mundo, ¿no? Entonces hay ciertos conflictos que se van a reflejar en nuestra vida, que no deben ser normales, que ahí yo creo que es el momento de consultar. La incertidumbre siempre va a estar, ¿no? Siempre va a haber cierta tensión, pero la cosa es si uno traspasa esa barrera y sigue adelante y ahí se va a ir transformando o se queda anclado ahí. Ahí yo creo que es cuando es necesario, principal, consultar, porque si no te estás limitando tu vida, te estás coartando, te estás impidiendo desarrollar tu deseo, tu trabajo, ¿no?, las relaciones con los demás. Ahí es necesario consultar. Porque ahora yo creo que el miedo más común que tenemos todos es el miedo al futuro, ¿no? Ajá. Ese ya es... Claro, pero ¿por qué diríamos que es el miedo al futuro? Porque el futuro es incierto, Exacto. ¿no? Pero esa es la vida, ¿no? La vida es incertidumbre. Y claro, para vivir tenemos que tolerar que las cosas no van a ser como pensamos, que por mucho que queramos planificar y controlar las cosas no van a pasar como nosotros tenemos pensado. Entonces, claro, vivir es entregarte. Y eso es, has dado la clave de la importancia, ¿no? Porque claro, a veces estamos en la sociedad un poco del control, ¿no? De que queremos controlarlo todo, que nada nos pase, pero claro, precisamente las personas vamos modificándonos según la entrega que tenemos en el mundo, en las relaciones, ¿no? Y claro, cuando uno piensa algo y no se corresponde con la realidad, pues bueno, ahí pueden suceder varias cosas, o se frustra o tolera esa incertidumbre y ahí va aprendiendo, o se queda anclado y se secuestra en su pensamiento y se queda dándole vuelta a las cosas porque no son como ha pensado, ¿no? Claro. Pues nada, tenemos que ir aprendiendo, ¿no?, a vivir con esos miedos y a que, sobre todo, como tú dices, que no nos impidan a vivir. Ajá. Que la vida son 2 días al final, ¿no? Claro, hay que tolerar que esté un poco nervioso uno para ciertas cosas, pero luego tienes un goce enorme, ¿no?, cuando hace uno algo y lo realiza, ¿no? Y van pasando, que no tenga uno miedo también a caerse, sino que uno se vaya levantando, y tenemos que tener en cuenta que eso, que somos complejos y que bueno, que la vida es un aprendizaje, que nadie nace sabiendo, ¿no? Y yo creo que también esa es una de las claves, ¿no? Que no somos completos, es decir, que siempre nos va a faltar alguien, necesitamos de otras personas. La mortalidad también es un concepto importante, ¿no? Porque también nos va a señalar que va a haber un final, pero hay personas que tienen tanto miedo a ese final que no viven, que se quedan ahí anclados en ese miedo a morir, ¿no? Que también es uno de los miedos, digamos, comunes de Pues todas sí. las personas, ¿no? Pues sí. Pues Laura, muchísimas gracias, de verdad, por haber venido a Torremolinos Abierto una semana más. Me encanta siempre hablar, yo me quedo ya reflexionando y pensando sobre las cosas que me dice y nada, por lo menos esta semana la vamos a vivir plenamente. ¿Qué te parece? Claro, me parece estupendo. Yo encantada también. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros.